¿Qué tal, hermanos? Que el Señor te bendiga. Una bendición este día. Damos gracias al Señor. Ya estamos transitando la primavera, un tiempo donde la vida se manifiesta. Estamos tan contentos y agradecidos al Señor. Aunque en este día, bueno, es un día muy especial para Gladys, para la familia, porque esta madrugada partió a la presencia del Señor Mari, hermana de Gladys, y estamos orando al Señor en este día por la familia, creyendo que el Señor va a traer fortaleza, pero por sobre todas las cosas que el Señor va a permitir que esta circunstancia haga que cada uno se vuelva al Señor. Esa es la esperanza que tenemos, el deseo y la oración que también presentamos delante del Señor. Así que vamos a orar en este día por la pastora Gladys, por sus hermanas, por su hermana y por sus hermanos, por su hermana Mirta, que está en Bahía Blanca, y Horacio y Omar, que están en Buenos Aires. Y bueno, creyendo también, como decía, que todos ellos van a servir al Señor, como fue el deseo de la abuela, de la mamá. Hay oraciones que han subido delante del Señor y esperamos que el Señor va a responder, va a tocar los corazones y va a traer un tiempo nuevo. Gracias al Señor. Vamos a orar también en este día por la hermana de Pedro y su familia, sus hijos, que también están afectados con el COVID-19. Y vamos a orar que el Señor toque a Susana y, bueno, y a toda su familia. El Señor es poderoso para hacer maravillas en cada situación. Ya lo hemos visto, Dios ha obrado, ha sanado, ha libertado, ha roto cadenas. Gloria al Señor. Así que vamos a estar orando entonces por Marcia, por Claudia, por Mauro, Julio y Guillermo, nuestros sobrinos allá en Buenos Aires. Que el Señor los bendiga y bendiga a esta familia. Gloria al Señor. Señor, te alabamos en este día, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y una vez más declaramos que tú eres soberano, el dador de la vida, Señor, eres tú. Por eso en este día nos volvemos a ti, Señor, te miramos a ti en medio de las circunstancias adversas que nos tocan vivir en estos días. Para muchas personas con las que he conversado, un tiempo bastante inexplicable, raro, difícil de entender, pero nosotros, Señor, que estamos confiados en ti, parados en la fe, en tu palabra, en tus promesas, tenemos un futuro seguro, Señor. Por eso estamos tan agradecidos por esta fortaleza que tenemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra, que es fuerza en nosotros, que es fundamento en nuestras vidas, que nos aporta seguridad, Señor. Oramos, Señor, en este día por la familia de Gladys, por Gladys, Señor, que tú la bendigas, la fortalezcas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido en este día, nos has permitido comunicarnos con las familias, Señor, con diferentes familiares. Te damos gracias porque muchos de ellos están en la fe, confiados en tu poder, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en este día, Señor, por Guillermo, por Mauro, Señor, por Julio, por Claudia, Señor. Oramos por Marcia, Señor, que tu bendición esté sobre ellos y que ellos puedan tener un encuentro contigo, cada uno de ellos, Señor, y su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que Omar, Señor, y Horacio, Señor, y Mirta, y cada uno de ellos te pueda servir conforme, Señor, a tus promesas, conforme a la oración que ha subido delante de ti, de la abuela, de la madre, Señor, y de tantos que te han servido y que han quedado, Señor, en la historia como siervos verdaderos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, trae renuevo, trae fortaleza, que el día de mañana sea un día de gratitud, porque tú has sido fiel, Señor. Te alabamos, Señor, en este día oramos por la familia de Pedro, por Susana, que tú toques su cuerpo, que ayudes, Señor, a sus hijos, Señor, a esa familia que ha sido tocada en esta hora por el virus, que tu poder se manifieste, Señor, y tú hagas milagros, sacándoles en victoria, Señor, para testimonio
de tu poder y conforme a la fe de esta petición puesta delante de ti, conforme a la fe de Pedro, de Marcela, Señor, oramos a ti, confiados en tu poder, Señor, que para ti no hay nada imposible, que todo es posible en tu nombre, Señor. Te alabamos, te damos gracias, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Nuestro pronto auxilio en la tribulación eres tú, Señor. Te alabamos, Señor, por la esperanza gloriosa que tenemos, porque como tu palabra nos enseña, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, estamos confiados en ti, agradecidos a ti, Señor, por tu favor que se ha desplegado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en este día por tu palabra. Mira nuestra incapacidad, mira nuestras limitaciones, Señor, a la hora de compartir tu palabra. Mira, Señor, también a cada uno de mis hermanos a la hora de oír, que nuestros oídos sean abiertos y nuestros corazones, Señor, se rindan a los efectos de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por todo, gracias porque podemos esperar en ti, Señor, y confiar en tu poder, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre por siempre. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra confianza, nuestra fe. Aleluya, porque tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra. Bendito es tu nombre por siempre, por siempre. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno. En el Señor confiamos. Aleluya. En Él está nuestra seguridad. Bendito es el Señor por siempre. Bueno, estamos en Eclesiastés. Todavía mirando la palabra del Señor, tratando de avanzar en esta escritura que nos desafía para poder vivir la vida como la debemos vivir, ¿no? Es un desafío cada día que estamos debajo del sol, porque esta vida vivida debajo del sol, si no se vive mirando más allá del sol, es imposible vivirla con sabiduría, vivirla con propósito. Que el Señor nos ayude en este día. Gloria al Señor. Bueno, estábamos en el capítulo 10. Decía el capítulo 10 que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hará cesar grandes ofensas. Bueno, hasta ahí llegamos el otro día y ya pensamos en todo esto, pero bueno, es tremendo la necedad, ¿no? La necedad nos lleva a tomar decisiones equivocadas, nos lleva a elegir amistades equivocadas, a tener relaciones equivocadas, a tener consejeros que no convienen, bueno, a caminar por la vida con justamente las personas que no deberíamos caminar. Y bueno, aquí ya lo dijimos, hablamos ya sobre las moscas, hablamos sobre todo esto, pero qué interesante es la Escritura porque nos da ejemplos tan prácticos y va a seguir hablando de cosas muy sencillas, muy simples, muy fáciles de asociar y de entender. Así que nos conviene echar mano de todo esto, porque aquí lo primero que se dice es que el perfume que está en ese proceso de elaboración, porque el perfumista no es aquel que está en una perfumería vendiendo perfumes y teniendo todo ya listo, envasado, sino que es aquel que está elaborando. Mientras elabora, él está prestando atención a ese perfume. En esos tiempos un poco de perfume era de alto precio, Lo vimos cuando la mujer derramó el perfume a los pies de Jesús.
Las críticas empezaron enseguida porque, claro, era un gran valor que se estaba derramando y parecía un desperdicio. ¿Por qué? Porque era algo justamente de mucho valor. Pero en ese proceso parece que puede ocurrir que sea alterado el proceso y se frene y se echa a perder. Me hace pensar a mí en el proceso de la necedad a la sabiduría, ¿no? El perfume a mí me representaría la sabiduría. Es aquel que ha entrado en el proceso de ser un sabio y está adquiriendo sabiduría y va, el perfumista sería el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, la palabra que está obrando y se está produciendo ahí esa mezcla celestial, diríamos así, que va a producir un perfume, pero de pronto una acción equivocada, una decisión equivocada, una pequeña locura y todo vuelve a cero. Qué terrible, que el Señor nos guarde para que nosotros no salgamos de ese proceso progresivo hasta emanar ese perfume, como dice el apóstol Pablo, ustedes son olor de Cristo, gloria al Señor. Eso es lo que nos ocurre estando en el Señor. Nosotros vamos por todas partes, llevando, como dice el apóstol Pablo, y lo leímos el fin de semana, el olor de su conocimiento. Hay un olor que se ha producido después de un proceso que ha tomado lugar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y bueno, ya hablamos sobre el corazón del sabio que está a su mano derecha y hablamos sobre eso porque siempre lo que está en el lado derecho es lo positivo, es lo que proviene de Dios, la bendición de Dios, la diestra de Jehová hace proezas, dice la Escritura, hace prodigios, maravillas, con la diestra de mi justicia, dice, yo te sostendré el Señor. Así que la diestra tiene que ver con esa mano del Señor que sostiene. Entonces cuando se hace alusión aquí a la necedad en la mano siniestra, eso pone enseguida en claro que el que actúa con necedad ha dejado a Dios afuera de la ecuación. Está tomando decisiones por cuenta propia. Ya no es aquel que depende de Dios, que está sostenido con la diestra de la justicia del Señor. Ha entrado en la necedad y ha abandonado completamente la posibilidad de ser guiado por el Señor. Es aquella independencia, es aquella autosuficiencia, aquella arrogancia, aquella soberbia de aquel que dice, yo sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a dominar, nadie me va a manejar la vida. Yo soy un ser pensante, yo tengo decisión propia, yo pienso y voy a actuar como pienso. Terrible peligro, porque estamos ahí dejando a Dios fuera de la ecuación. Cuando alguien actúa así, actúa con soberbia, está dejándolo afuera al Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando personas se quieren emancipar de la dirección del Señor. Yo le decía a Gladys hoy que cuando alguien se emancipa de la dirección de Dios y del consejo de Dios, piensa que se ha independizado y está tomando decisiones unipersonales, pero nunca, nadie es autónomo, nadie toma decisiones independientes de todo el resto del mundo. Siempre alguien te está influenciando, siempre. Más vale que sea Dios, más vale que sea la palabra, más vale que sea un consejero que tiene el Espíritu de Cristo. Puede ser un amigo, puede ser algún compañero de la congregación, puede ser algún amigo, un buen amigo que tienes en otro lugar, pero que tiene el Espíritu de Cristo y tiene como prioridad los afectos en el reino de los cielos. Ese es aquel que tiene el corazón a la diestra. No es aquel siniestro que está en la oscuridad y que toma sus decisiones soberbiamente y se emancipa. Piensa que se emancipa. Es como el adolescente que dice, no, yo no quiero obedecer a mis padres, no quiero obedecer al profe, a este y al otro. Después está todo tatuado por acá, se anda drogando, está totalmente llevado como un cordero.
Se emancipó de los padres, se emancipó de las autoridades, pero ahora tiene allá un sinvergüenza que lo maneja. Siempre hay alguien que te va a manejar. Siempre hay alguien que va a tomar las riendas de tu vida y más vale que sea el Señor y el Espíritu Santo. Así que vamos a ver, porque esta escritura nos muestra una realidad en el ser humano que debe ser observada y que debemos tener cuidado porque nosotros somos tendientes a la independencia, ¿no? Desde el comienzo, cuando Satanás empieza con su engaño y sus razonamientos, ya lo dijimos el fin de semana también, dice, con que Dios os ha dicho. Él es experto en tergiversar la verdad. No coman de ningún árbol, cuando Dios había dicho exactamente eso, coman de todo árbol, todo lo contrario. Entonces hay que ver a dónde uno pone el oído, de dónde proviene el consejo, con qué asociaciones nosotros tenemos, porque eso hará que nuestro corazón esté del lado derecho o en el lado izquierdo, que tiene que ver con todo lo oscuro, lo izquierdo, todo lo tenebroso, lo que no proviene de Dios. Que el Señor me guarde, que el Señor nos guarde. Gloria al Señor. Estamos en un mundo que se pierde, en un mundo que no quiere saber nada de Dios. El Señor nos ayude. Mire, antes de avanzar, sí que vamos a avanzar porque estamos todavía en los versículos de la semana pasada, pero vamos a Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Gloria al Señor. Es un relato interesante porque Roboam es hijo de Salomón. Y realmente si uno mira la vida de Roboam, se te plantea un conflicto porque uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre tan sabio haya tenido un hijo tan necio? Puede ser que salga tanta necedad de la fuente de la que salió. Pero es que este Roboam no escogió lo que tenía que escoger, por eso se desvió y fue detrás de la necedad. Entonces, acá encontramos un ejemplo claro de lo que es cuando uno es influenciado por quien no debe ser influenciado. Las influencias en nuestras vidas determinan el destino que nosotros vamos a tener. Determinan los logros que nosotros vamos a tener, determinan lo que nosotros vamos a hacer como personas. Lo que nosotros somos es la suma de influencias que tenemos. Gloria al Señor. Por eso en el cristiano una gran influencia debe ser la palabra, la Biblia, la oración, el Espíritu Santo influenciándonos. Que el Señor nos ayude. Yo muchas veces cuando confronto ciertos problemas entre nosotros en la congregación, yo sé enseguida qué está pasando con un hombre que no está haciendo lo que tiene que hacer en su casa o una mujer que está haciendo todo fuera de lugar. ¿Sabe lo que está pasando? Que no está teniendo una relación con Dios, ni con la palabra. Es muy simple. Muy simple. Está teniendo relaciones con cualquier otra persona y teniendo influencias de donde no tiene que tener, menos de la fuente que tiene que venir. Entonces, es muy serio este tema de la necedad. Es muy serio. Por eso Dios ha dejado todo un libro para hablarnos sobre la sabiduría. El libro de los proverbios. Hay 31 proverbios. Podemos leer un proverbio cada día, pero no solo leerlo, sino hacer que esa palabra se inyecte en nosotros y se haga propia en nosotros. Gloria al Señor. La sabiduría se requiere para vivir esta vida. Si no vivimos sabiamente, no vamos a reflejar la vida de Cristo. Y dice en Primera de Reyes capítulo 12 que vamos a leer versículo 3, para no tomar toda la lectura. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo,
¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, o malcriados, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Es una marioneta tremenda este Roboam, hablando exactamente lo que le dijeron, las palabras que le pusieron los jóvenes en la boca, él como un loro las repitió. Tremendo ejemplo de necedad. Alguien que tenía todas las posibilidades de ser un gran rey honorable, porque su padre había sido honorable, él tira todo por la borda. Pero mire el proceso que se da en esta situación, porque es el pueblo el que viene a negociar y no a imponer, no es un piquete, no es una rebelión, es simplemente un pedido de misericordia, de evaluación. Vamos a ver cómo están las cosas. Tu padre hizo así, pero a ver si podemos cambiar esto y bajar un poquito la intensidad de los impuestos. El primer paso que él dio fue un paso de sabiduría. ¿Por qué? Porque se fue a los ancianos, pidió consejo a los ancianos. Pero es claro, el consejo que los ancianos le daban no le fue satisfactorio. El consejo de ellos era muy sencillo. Mire, tenés que servir al pueblo. Si le sirves al pueblo, el pueblo te va a servir. Es muy sencillo, no hay mucha historia. Tenés que ser complaciente con el pueblo, pero no por mal, sino porque tenés que inclinar tu corazón al pueblo, sirviéndoles y hablándoles bien, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, dejó el consejo y pidió consejo de los jóvenes. No le gustó lo que le dijeron los ancianos. Eso nos ocurre un montón de veces a nosotros acá, nos ha ocurrido por toda la vida, cuántos años es que estamos sirviendo al Señor. Personas que te preguntan, te piden consejo y después le piden consejo a Pedro, Juan y Diego y terminan haciendo lo que hizo, no sé, Montoto por allá. ¿Me entiende? Lo que otros dicen parece que siempre es más interesante. Que el Señor nos ayude, porque esto tiene relación con lo que estamos mirando aquí en Eclesiastés capítulo 10. Aquello del corazón que está a la derecha, aquel que pide un consejo y atiende el consejo y pone por obra el consejo, más allá de las estadísticas, no importa lo que los otros dicen, los jóvenes que quizás están en la cresta de la ola y tienen, como se dice ahora, un criterio más amplio. Entonces hay cosas que hay que aceptar, no hay que ser tan rígido, no hay que ser tan anticuado, hay que ver. Cuidado, cuidado. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, continuaba la lectura, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ya vimos esto y ya quedó claro que a nosotros nos conviene
soportar, nos conviene ser mansos, la mansedumbre. Ya hablamos del yugo, ya hablamos de los bueyes que vienen, reciben este yugo que les ayuda a ser productivos y puedan abrir surcos en una tierra, pueden llevar carga, pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque someten la fuerza. Mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. No es alguien que es débil, que es manejable, que cualquiera hace lo que quiere con él. No, 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 no. Es alguien que tiene fortaleza, pero la ha puesto bajo el dominio de alguien. Gloria al Señor. ¿De quién será? Bajo el dominio del poder del Señor, del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, alineado con Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir en este tiempo con sabiduría. Con sabiduría. Entonces avancemos. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Lo primero que se ve aquí es que hay un error, hay un mal, hay un error. Pero hay un error que tiene una procedencia, hay un error que tiene una fuente, hay un error que sale de una esfera. Y dice aquí que sale de la esfera alta, de los príncipes, no sale del populacho, digamos así. Esto sale desde arriba, un mal que sale del príncipe, emanado del príncipe, el que está en la autoridad, el que está en el gobierno. Bueno, acá entramos en el famoso tema del ñoqui. En el famoso tema del acomodo, de aquel que llega al gobierno, que llega a una esfera de gobierno, a una esfera de autoridad y empieza a acomodar a todos los necios. Se rodea de todos sus amigotes, de toda aquella gente que lo acompañó en la campaña, que pegó carteles, que hizo de todo, pero que quizás no tiene el coeficiente intelectual, no tiene la capacidad, no tiene todo el aval de alguien que puede gobernar, de alguien que puede administrar. Es terrible esto. Pero esto es lo que se ve en la sociedad en la cual vivimos. Y parece que ya se veía en los tiempos en los cuales el sabio está expresando este mal. Este mal que se veía en los tiempos del sabio Salomón se sigue viendo hoy. Se sigue viendo hoy un error tremendo. A manera, dice, de error. Tremendo error que se comete en las esferas de gobierno cuando se acomodan personas que no tienen las capacidades, no tienen la preparación, no tienen nada que aportar, simplemente están ahí por compañerismo, por amiguismo, por lo que sea. Tremendo tema, tremendo tema. Que el Señor nos ayude en este país, en esta nación, para que esta nación tenga gobernantes preparados intelectualmente, jurídicamente, económicamente, en todas las áreas que un gobernante tiene que manejar, tiene que dominar y no ser un neófito, alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, simplemente lo pusieron ahí. Y lo peor que ocurre en nuestra nación y en estas naciones de por aquí es que muchas veces el que está figurando como tal ni siquiera está. Ni siquiera está. Eso es lo peor de lo peor, porque ni siquiera va a cumplir un horario. Entonces, la Escritura nos desafía en este día. La Escritura nos pone entre la espada y la pared. Nos pone entre la espada y la pared. Esto es lo que le pasó a Roboam. Roboam empezó a hacer tratos con sus amigos, sus amigotes, esos amigotes de salir de farra, de estar divertidos y de pasarla bien. A esos amigotes él empezó a tenerlo de consejeros. Esos son los que empezaron, diríamos así, de alguna manera a gobernar con él. Porque claro, la primera decisión de gobierno fue agravar la mano, poner mano dura en impuestos, aconsejado por estos jóvenes. O sea, quiere decir que estos jóvenes, aunque no hubiera sido oficialmente,
ya estaban formando parte del gobierno, porque eran influyentes en el gobierno. Tremendo, tremendo. Es una tremenda alerta que se levanta en esta escritura para que nosotros desde nuestro lugar oremos al Señor, para que en esta nación haya gobiernos que sean gobiernos legítimos, no solamente legítimamente escogidos por el pueblo, porque muchas veces escogemos, pero escogemos en base al discurso que se nos da, que nos van a hacer un puente, que nos van a levantar acá y allá y qué sé yo, y finalmente después a la hora de ver las obras levantadas y las cosas concretadas, no vemos nada, vemos que el dinero se fue por otro lado, que todo se despilfarró y que todo se desvirtuó. Y los lugares siguen iguales, los pueblos siguen iguales, las ciudades siguen iguales, la educación sigue igual, la salud sigue igual, todo sigue igual. Todo sigue igual. Que el Señor obre en esta nación y nos dé una nación que sea realmente digna del favor del Señor, porque el favor del Señor, la bendición del Señor que enriquece, no viene así solamente porque sí, viene cuando hay gobiernos que son responsables, que son gobiernos que miran por realmente el favor de la nación. Entonces, este error es emanado del príncipe, Ya lo vimos a Roboam, el príncipe, o sea, el que secundó al rey y que ahora es rey y ahora gobierna, pero no ha tenido la capacidad ni ha sido desarrollado como un gobernante y se ha rodeado encima de gente necia. Dice más, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Este es el error emanado del príncipe. Este es el mal que está mirando el sabio. Está mirando justamente lo que acabamos de decir, aquel acomodado, aquel que se lo pone en un lugar del cual él no está capacitado, él no ha sido capacitado para estar en ese lugar. Por eso dice que la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Cuál es el rico? El rico no es el rico solamente aquel que quizás tiene recursos abundantes, que tampoco está mal de pensar así, porque qué de mal hay en que un rico sea rico si ha ganado esa riqueza. Los ricos son los que favorecen la economía de los pueblos. ¿Por qué? Porque hacen funcionar las industrias, hacen funcionar las grandes inversiones. Entonces un rico tiene su lugar dentro de la sociedad porque él provee para los que necesitan trabajo, necesitan un empleo. Todo es una maquinaria que funciona de esa manera. Si no hay personas con recursos, entonces ¿de dónde vienen los recursos? Pero dice que la necedad está colocada en lugares altos y aquel que es rico en conocimiento, rico en preparación, que ha hecho una carrera, que ha ganado recursos, que ha ganado recursos porque ha administrado recursos. Aquel que ha sabido administrar, hacer buenos negocios y que ha ido escalando, peldaño tras peldaño, hasta llegar a ser un empresario, alguien que tiene recursos. Pero esa persona, cuando la necedad está puesta en altura, esa persona queda relegada a un segundo término. Oh, que el Señor socorra nuestras vidas, nos guarde a nosotros, nos ayude a no bajar las expectativas de vida, a no ser cortos en nuestras expectativas de lo que debemos alcanzar, en no bajar aquella barra que debemos saltar. Gloria al Señor. En estos días hemos estado hablando bastante de que el Señor viene pronto, los fines de semana, hemos hablado y bueno, alguien me llamó
y me dice, pastor, usted ha estado hablando tanto que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y qué sé yo, y yo quería hacer una inversión y ahora no sé qué hacer. No, le digo, haga la inversión, haga lo que tiene que hacer. No se trata de que ahora nos vamos a sentar acá a tomar una Coca-Cola y a mirar para arriba para el cielo. No. Hay que ponerse en acción, hay que trabajar, hay que laburar, hay que mover la mano, hay que mover el cuerpo, hay que hacer algo, si no nos vamos a morir de un infarto. Hay que invertir. Entonces no se trata de que el Señor viene y ahora no vamos a hacer más nada. No, hay que seguir adelante, hay que invertir, hay que trabajar. Si el Señor viene, nos vamos con Él. Y si no viene, seguimos negociando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Dice la Escritura que ya leímos, viviendo sabiamente. No como necios, no, aprovechando bien el tiempo. Y dice, sabiamente con los de afuera. Para con los de afuera se ve que somos los que están en la cancha y los de afuera son los que están en las tribunas. Están mirándonos a ver cómo hacemos nosotros. Mire qué modelito tienen nuestros vecinos. Ya nos vieron que pasamos 6 meses de cuarentena y no pasó nada. Lo que sí pasa, le están viendo que ya no podemos salir por la puerta. Eso sí. Entonces, tenemos que ver qué estamos haciendo, porque el rico no es aquel que tiene solamente dinero y recursos, sino que es aquel que se ha dedicado a prepararse. Mire, hay tantas formas en estos tiempos de enriquecer el conocimiento, de crecer en capacidades. Si pudiéramos dedicar el tiempo que dedicamos a la necedad, ¿qué es lo que decía? El versículo 3 decía que mientras va el necio por el camino, como le faltan caramelos en el frasco, va diciendo a todos que es necio. Y sabe que hoy hay mucha gente necia que va diciéndole a todos que es necio, a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de, ¿qué más? Instagram y de lo que sea. Vamos por la vida haciéndole ver a todos la necesidad que tenemos. Que el Señor nos guarde a nosotros, porque nosotros no podemos vivir en esa línea tan baja de vida. Nosotros tenemos que vivir en una altura. Gloria al nombre del Señor. Y debemos estar viviendo como sabios. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Bueno, una escritura que ya la hemos compartido otras veces y que también justamente reafirma lo que ya se está diciendo. Vi siervos a caballo, vi gente que no está preparada, mente que no tiene un trasfondo de ser un administrador de recursos, sino que de un día para otro anda en una RAM, en una tremenda camioneta, y dice, ¿este tipo de dónde salió? No, dice, lo que pasa es que está trabajando allá con no sé quién, con el político tal, con el otro allá no sé cuál, y de pronto lo primero que lo vemos es andando a caballo. O sea, no sé con cuántos caballos de fuerza, ¿no? En el motor de esa camioneta. Porque en ese tiempo, claro, uno podía andar en un caballo solamente, y dice siervos a caballo y príncipe que andaban a pie. En este tiempo se puede andar arriba de muchos caballos de fuerza. Y ya observaba el sabio esta diferencia tan marcada a caballo, que era justamente el príncipe, el que realmente estaba preparado para gobernar, andaba de a pie, pero el que no estaba preparado estaba en una altura y estaba en una opulencia, era el que vivía, ¿cierto? Vivía en la tapa de las revistas y en el programa Intrusos, ¿no? En aquellos programas así, en la farándula. ¡Oh, qué vida, qué vida! Algunos quieren llegar arriba solo para vivir la gran vida y solo para enriquecerse, solo para crecer ellos, pero nunca para ver lo que el pueblo o lo que la nación puede llegar a obtener. Que el Señor nos dé una nación que tenga
príncipes que anden a caballo, que realmente gobiernen y que haya siervos que estén en su lugar haciendo su tarea. No es que estamos denostando y degradando a los siervos, a los obreros, sino que el obrero está bien que trabaje y que crezca y que finalmente llegue a ser un empresario, pero por las vías que corresponden. Como debe ser, día a día, trabajando, esforzándose, poniéndole empeño al trabajo. Gloria al Señor. ¿Cuánto daño hace la necedad? ¿Cuánto mal hace cuando uno se hace acompañar de personas inadecuadas? Eso trae consecuencias y trae daño aún en las cosas más simples, más sencillas, que quizás no requerirían de mucha sabiduría, pero pequeñas cosas se hacen complicadas, complejas. Por eso lo que va a ir diciendo ahora más adelante el sabio tiene que ver con todo eso, porque ya no solamente habla de las grandes esferas de gobierno, donde puede haber todo este tipo de malversación de lugares y de recursos, sino de también en lo cotidiano, ser en esa sabiduría. Gloria al nombre del Señor, aleluya. No vivamos tan bajamente, porque el precio que ha sido pagado por nosotros es un alto precio para nuestra salvación, y nuestra salvación incluye vivir con sabiduría, vivir delante del mundo como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos adelante entonces. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Bueno, en este capítulo aparece la serpiente, y la serpiente ya sabemos quién es, ya sabemos de dónde proviene, ya sabemos cuál es el máximo exponente, diríamos así, de esto. Es el Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Que el Señor nos guarde, nos ayude. Gloria al nombre del Señor, y nos libre de toda astucia del enemigo y de toda picadura de la serpiente. De toda picadura de la serpiente. Mire lo que dice: el que hiciere hoyo caerá en él. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. O sea, si uno no tiene sabiduría y uno camina en necedad, aún las cosas más simples se hacen complicadas. Las cosas más simples se hacen complicadas, y en lo más simple podemos meter la pata, podemos tener daño. El punto acá es tener beneficios con las decisiones que tomamos, o ser dañados por aquello que hemos emprendido. Un hoyo es inofensivo si nosotros lo hacemos en el lugar correcto y tenemos la conciencia de que el hoyo está ahí. Pero si nosotros lo hacemos en el lugar incorrecto, en algún momento vamos a meter la pata. Pero dice más: el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar vallado es romper el muro, es abrir un espacio por donde no hay. Es aquel que arremete y se abre paso y no le importa. Esto tiene que ver con quebrantar lo que está establecido. Es quebrantar las leyes, es romper las leyes. Es aquel que dice: no pasa nada, yo hago la mía, yo rompo las leyes, yo vivo mi vida y no pasa nada. No, sí pasa algo. Si decía hoy, si alguien dijo que si nosotros estamos muchas veces escuchando o teniendo que decir no pasa nada, y escuchando a la gente diciéndonos ten cuidado, y nosotros no pasa nada, y ten cuidado y no pasa nada, ¿no será que tenemos que cambiar de actitud y dejar de hacer lo que estamos haciendo? Porque quizás estamos haciendo algo equivocado. Porque si todo el mundo te está diciendo cuidado, tené cuidado, quiere decir que ya estás al borde de dar un paso en falso.
y meter el pie en el hoyo. Meter el pie en el hoyo. También puede tener que ver con aquellos que preparaban trampas para los animales, ¿cierto? En la cacería. Y después, bueno, hoy ¿dónde había sido que puse la trampa? Y metí el pie en la trampa. Bueno, que la trampa no sea, no juegue en contra tuya, que aquellas cosas que hacemos no se vuelvan en contra de nosotros, que no suframos el daño de no haber sido sabios a la hora de tomar decisiones. Pero decía yo que esto tiene que ver con romper leyes, romper los límites. Cuando uno rompe la ley, hay consecuencias. Hay consecuencias, se sufren consecuencias cuando se rompen las leyes. No podemos decir no pasa nada. Si empezamos a pasar, bueno, acá no hay semáforo, pero semáforo en rojo, si empezamos a quebrantar las leyes pensando que no va a pasar nada, vivimos mintiendo, vivimos engañando, vivimos siendo traicioneros, vivimos chismeando, vivimos hablando mal de esto y de lo otro. No pensemos que si quebrantamos la ley, si rompemos el muro, vamos a salir sin consecuencias. Romper el muro es aquello también de aquel que por alcanzar alguna cosa destruye lo que sea. Por llegar a un nivel, por llegar a alguna altura, por llegar a hacer lo que quisiera y ambiciona hacer, hace lo que sea. Eso es también aportillar el vallado, lo que había sido levantado como una defensa, ha sido roto y ahora por haber sido roto las consecuencias están a la puerta. Que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos en estas trampas que nosotros mismos nos podemos auto infringir estos daños, ¿no? Entonces vamos a ver, porque a Roboán le pasó esto, quebrantó las leyes, fue más allá de lo que tenía que ir y entonces sufrió las consecuencias. Que el Señor nos guarde. Avancemos un poco más. ¿Quién corta? Bueno, le morderá la serpiente, ya sabemos quién está detrás de eso, ¿no? Es aquel Leviatán que es mencionado justamente en el libro de Job, ¿no? En el libro de Job está mencionado Leviatán, este animal que representa justamente a Satanás. Es Satanás, es la serpiente antigua, que está ahí al acecho para hacernos pisar el palito, para hacernos caer en la trampa y luego después entonces sufrir las consecuencias. Que el Señor nos guarde. Dice que quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Quien corta piedras se hiere con ellas y el que parte leña en ello peligra. El peligro que hay en manejar herramientas y hacer ciertos trabajos sin sabiduría, también es eso mismo, de tener daño por causa de no estar preparado para ejecutar ciertas tareas. El meternos en lo que no sabemos, el opinar de lo que nadie nos preguntó, es aquel que más adelante, ya hoy no lo alcanzamos a ver, es aquel necio que habla y piensa que para hablar va a solucionar algo. No puede resolver sus propios problemas, pero le quiere resolver los problemas a Raimundo y medio mundo. Es aquel que se mete en todas partes, pero no puede resolver ni siquiera el poder cortar una piedra, no puede resolver ni siquiera el partir una leña como debe ser. Dice que corre peligro en eso. Es aquel que no está preparado, adiestrado y que después se quiere meter en cosas más complicadas, pero ni siquiera ha resuelto lo más simple de la vida. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas.
Mire, había una frase que decía mi pastor siempre: el tiempo dedicado a afilar las herramientas no es tiempo perdido. No sé si la tomó de otro lado, pero era muy propia de él, muy repetida muchas veces, especialmente aludiendo al hecho de que era necesario estudiar la palabra. Nuestro pastor fue alguien que nos metió en la palabra todo el tiempo. Siempre era un maestro de la palabra y nos enseñaba y nos decía siempre eso, que el tiempo de afilar las herramientas no es tiempo perdido. Afilar la herramienta se refiere a eso, a estudiar la palabra, a prepararnos para poder exponer la palabra como debe ser. Entonces dice esta escritura que si no ocurre eso, el hierro se embota, o sea, el filo se daña, no hay filo. El filo dice, y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, hay que poner más fuerza, o sea, se requiere el doble de esfuerzo cuando la herramienta no está afilada. También esto nos habla de que la sabiduría es un proceso que nunca se puede cortar. La sabiduría, el adquirir sabiduría, el adentrarse en los misterios de Dios, el adentrarse en la palabra del Señor, es algo que nunca debemos darlo por terminado. El filo debe ser permanente, el trabajo debe ser permanente. Siempre tiene que haber ese trabajo de el amolar el filo para que la herramienta corte como debe cortar, para que no haya que poner fuerza, sino que el propio filo haga su trabajo. La palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra, que escudriña aún lo oculto del corazón. Gloria al Señor. La palabra tiene un poder en sí misma. La palabra es suficiente en sí misma. Pero si no es aplicada en nosotros, entonces el filo de nuestra vida se embota. La sabiduría se embota. Quedamos en una necedad, en una falta de sabiduría y no podemos aportar nada a otros. Y lo único que hacemos es romper, destruir, porque un filo, un cuchillo sin filo, lo único que hace, usted vaya a partir un tomate con un cuchillo sin filo. Póngale en la mitad el tomate y apriete y empiece a tratar de cortar. Va a ver lo que va a pasar. Va a explotar el tomate y va a haber un baño de tomate. Por la falta de filo. Y un tomate no es algo duro, es algo blando, pero cuando no hay filo, no hay filo. No hay filo, no se puede, el filo no se puede imitar, el filo no lo puedes construir con palabras, está o no está, hay filo o no hay filo. Entonces, la obra del Señor a través de la palabra tiene que producir en nosotros sabiduría. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que el Señor nos ayude y ya vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con esta escritura, vamos a terminar este capítulo 10, gloria al Señor, y vamos a ir ya avanzando cada vez más cerca de la meta de Eclesiastés, pero estamos tratando de aprender, estamos tratando de ver a ver qué pasa con el sabio que tuvo tantos conflictos con esto de vivir debajo del sol. Esta es la vida debajo del sol. Para esta vida debajo del sol se requiere sabiduría. En Proverbio dice que la sabiduría clama en las calles, invita a todos a venir, vengan a la fiesta de la sabiduría. La fiesta de la sabiduría es Cristo. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Aleluya, gloria al Señor. Cuanto más se manifiesta Cristo en nosotros, más sabios somos. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a mí, porque ninguno de nosotros hemos logrado un máster en sabiduría. Estamos todos aquí a los tirones tratando de avanzar, de correr esta carrera con gozo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Próximo martes miraremos más escrituras, quizás miraremos alguna escritura de Proverbios, que tiene tantas escrituras que nos hablan justamente de los beneficios de la sabiduría, de lo inútil de la necedad, bueno, de todo ese caudal que hay en la fuente de sabiduría que es la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, que el Señor
nos ayude, nos dé un país con un gobierno realmente que gobierne la sabiduría y que estén en lugares de privilegio aquellos que deben estar, que los que suban al gobierno sean personas que hayan hecho una carrera, que sean personas que no sean tendenciosas a lo corruptible, que no sean corrompidas fácilmente, que tengan un criterio, que tengan una estructura, que no sean como la ola del mar. Eso lo vemos tan claramente en nuestro país. Un año, en una elección, un candidato está con un grupo, al otro, en la otra selección está con los enemigos que eran de él en la anterior, y en la siguiente está con los enemigos y los amigos que se mezclaron, y después finalmente ya no sabemos dónde estamos. Pero que el Señor nos ayude para que en esta nación la justicia corra por las calles. Oh, que el Señor nos ayude, y que a nosotros en las pequeñas cosas cotidianas, como afilar un cuchillo, como usar un cuchillo, como hacer un pozo, eso no tiene que ver quizás propiamente con eso exactamente, pero hablando de lo cotidiano, del día a día, de cómo nosotros interactuamos entre los esposos, con los hijos, el empleado con el patrón con el empleado, el estudiante con el maestro, el maestro con el estudiante. Bueno, así cada uno en su lugar, que haya sabiduría en el trato, que el Señor nos ayude y nos libre de influencias que son nocivas, que son tóxicas, como le ocurrió a Roboam. Se rodeó de jóvenes incautos, de jóvenes necios que no tenían ni una pizca de sabiduría. Desechó, descartó a los viejos, a los ancianos. Dijo: estos viejos ya están caducados, estos viejos ya se quedaron en el tiempo, así que voy a ir con los jóvenes. Estos jóvenes sí están en la cresta de la ola, están con los celulares en la mano, están con la tecnología, están con todas las redes. Estos son unos capos. Que el Señor nos ayude a ir por sabiduría a las fuentes de sabiduría. Señor, ayúdanos en este día. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos tendenciosos a la necedad por naturaleza, Señor, pero si tú nos alcanzas con tu gracia, con tu favor, podremos crecer en gracia para con Dios y los hombres. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada día más adquirir sabiduría, crecer en la gracia tuya. Ayuda a mis hermanos, fortaléceles en la fe. Ayuda a aquellos que están enfermos, debilitados, tristes, angustiados, desanimados, deprimidos. Sácalos adelante en victoria. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones en ti, Señor. Los bendigo a tu pueblo, bendigo a la iglesia de 28, bendigo a la iglesia de la ciudad, bendigo a cada hermano, a cada familia, a cada uno de nuestros niños tan preciosos que tú nos has dado, tan inteligentes, Señor. Los bendecimos. Guárdales de todo mal en estos días, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, los encomendamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén.